Hola cuarto, ¿cómo están? Bueno, hoy les preparé el tema de mitos y leyendas, ¿sí? Acá tengo mi cuadro, como siempre. Si estuviésemos en la escuela, lo tendrían ustedes en el pizarrón y yo se los explicaría. Acá nos vamos a manejar así, yo lo tengo ahí que me queda cómodo para poder verlo y allá la cámara que me queda cómodo para apoyarla y uso de trípode una cajita que tengo encima de la mesa. Así que bueno, acá estamos para diferenciar mitos y leyendas. Ustedes vieron que hay muchas cosas que tienen muchas características parecidas, los mitos y las leyendas, y a veces cuesta diferenciarlos. Pero bueno, a partir de hoy y con esta explicación, yo lo que quiero lograr es que ustedes sepan diferenciar entre un mito y una leyenda. Tenemos que los mitos y las leyendas ambos tienen cuatro características que son iguales, que se las puse al principio del cuadro, después cuando les dé vuelta a la cámara ustedes lo van a ver, que son que ambos son de procedencia oral y creación colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Se transmitieron de forma oral y fueron creados por una comunidad, ¿sí? Con un fin. Ahora vamos a ver de qué se trata ese fin, ese objetivo. Entonces, una comunidad lo crea y lo va transmitiendo de forma oral. ¿Y qué pasa con esto? Viene la segunda característica, que al ser transmitido de forma oral, aparecen diferentes versiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien nos contaba un cuento de chiquitos y nos lo contaba de memoria, por ahí papá lo contaba de una manera, la abuela lo contaba de otra, ¿sí? Entonces ahí aparecían dos versiones diferentes de un mismo cuento. Bueno, acá pasa lo mismo, con los mitos y con las leyendas, al haber sido transmitidos de forma oral, no de forma escrita, iban apareciendo diferentes versiones. Bueno, a nosotros nos llegan un montón de versiones de los mitos y las leyendas. Después la tercera característica es que el objetivo de ambos mitos y leyendas es explicar algo de importancia. ¿De importancia para quién? Para la comunidad, ¿sí? Les surgía alguna duda en cuanto al origen de algo y aparecía el mito o la leyenda para poder explicarlo, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver la diferencia igual con eso. Pero el objetivo entonces de ambos relatos, porque no van a ser textos, ya que no fueron escritos, el objetivo de ambos relatos era poder explicar algo, ¿sí? Algo que les importe a ellos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hay un sol ahí arriba? ¿Sí? Entonces empezaban a crear esos relatos. Lo tomaban como algo real, como algo verdadero, como parte de la realidad. En general con los mitos pasaba eso. Y hoy, por ejemplo, podemos ver que muchos elementos que tienen los mitos y las leyendas, estos relatos, son ficcionales, ¿sí? Y lo podemos comprobar. Entonces, aparece la cuarta característica justamente, que es esta de la cual les estoy hablando, que es que tienen ambos relatos elementos ficcionales, ¿sí? Que en la época por ahí parecía algo real, pero nosotros ya hoy con las versiones que nos llegaron nos damos cuenta de que les iban agregando muchas cosas ficcionales que nosotros podemos comprobar que son inverosímiles, ¿sí? Ya que han estado trabajando con esos conceptos. Ahora, ¿qué pasa eh, con las diferencias? ¿Sí? Son iguales hasta acá, tienen el mismo fin, tienen la misma manera de transmitirse, pero aparece en los mitos que los mitos se refieren a los orígenes del mundo y de la comunidad. ¿De qué comunidad? La comunidad en general que lo crea, ¿no? La comunidad creaba un mito para poder explicar su propio origen, ¿sí? En general,
el origen de la comunidad se basaba en algo que tenía que ver con la religión, y este es un tema muy importante en los mitos, que no va a ser importante, no va a ser el tema base de las leyendas, ¿sí? Entonces, ahí aparece otra de las características que distingue el mito de la leyenda, que va a ser el lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico tiene que ver con la religión. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían estipulados los dioses. Ustedes conocerán seguramente a través de las películas los mitos de Furia de Titanes, ¿sí? O sea, en la película Furia de Titanes aparecen un montón de mitos que ya es un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque ya lo podemos interpretar, podemos hacer intertextualidad con los mitos que ya leímos, en Poseidón, en Zeus, ¿sí? En los titanes mismos. Entonces ya resulta un lenguaje simbólico porque ya conocemos de lo que está hablando. Bueno, en eso se basan los mitos. A su vez, el tiempo, el marco temporal no está fijado, ¿sí? Habla de los orígenes y de los orígenes de los dioses, pero no hay un año, no hay un siglo, ¿sí? No está fijado el tiempo. En cambio, en las leyendas, pues vamos a ver que sí. Y los personajes, aparecen los dioses como personajes, con características humanas también, y también con sus accionares, su manera de actuar, la manera de relacionarse de los dioses, va a ser una manera casi humana, ¿sí? Porque va a poder relacionarse como si fuese un humano con los demás, con los héroes. Los héroes resultan ser hijos de los dioses, por lo cual van a ser semidioses y van a aparecer otro tipo de personajes. Los dioses se relacionan con los humanos como si fuesen humanos. Entonces los dioses también se enamoran, los dioses también se pelean, los dioses también defienden a uno o a otro, ¿sí? Por otro lado, tenemos las leyendas, que tienen también sus características propias, además de las características que tenían en común con los mitos que las nombramos al principio. Las leyendas parten de situaciones verídicas. ¿A qué me refiero con esto? A que tuvo que haber pasado algo o tiene que haber algo en la comunidad, en el grupo que la haya creado, para que a partir de eso surja una leyenda, ¿sí? Hay unas leyendas que a mí me encantan, que si tienen la oportunidad de buscarlas o si ya las conocieron, son muy, muy, muy lindas. A mí me atraen, me entretienen, que son las del cementerio de Recoleta. No sé si alguna vez ya escucharon hablar acerca de esas leyendas, pero bueno, me sirve de ejemplo para esto de que parten de situaciones verídicas, porque las leyendas del cementerio de Recoleta tienen a esos personajes que están enterrados en el cementerio de Recoleta y los toman como punto de partida. A partir de ahí, a partir de la vida del personaje, a partir de la muerte de ese personaje, aparecen leyendas, ¿sí? Que están muy, muy, muy entretenidas. A mí me resultan muy entretenidas. Después les voy a mandar algunas para que leamos, para que trabajemos. Se sitúan en un tiempo y en un espacio, claro, al basarse en una situación verídica, va a situarse en tiempo y en espacio con esa situación en la cual se va a basar. Y explican también fenómenos naturales, también se ocupan de, en vez de explicar el origen del mundo, de la comunidad, ya se basan en algo más específico, que es explicar los fenómenos naturales, explicar por qué llueve, por ejemplo, ¿sí? No siempre aparece la religión en el medio, en las leyendas, cuando en el mito es un tema base, ¿sí? La religión, los dioses, los semidioses, los hijos de dioses y las musas, todo lo relacionado con la religión, en el mito está. En la leyenda no hace falta, ¿sí? Puede aparecer, puede no, puede aparecer como un tema secundario.
Y los personajes en las leyendas ya van a ser humanos directamente, héroes, ya no van a ser hijos de dioses o hijos de dioses con humanos, como pasa en las historias de los mitos, que es más novelesco en ese sentido, el mito. No, acá en las leyendas ya aparecen humanos como personajes. Este es mi cuadro comparativo. Yo ahora les voy a dar vuelta a la cámara, como hago siempre, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan ya plasmar en la carpeta. Bien, ahí les dejo el cuadro para que lo copien, para que lo tengan en la carpeta. Pueden pausarlo y copiarlo tranquilos.